Señoras y señores, y todos aquellos que todavía no se deciden, hoy tenemos un genio, un grosso, un crack, un titán. Alguien que, y ahora se lo voy a preguntar, porque siempre que entra, no sé si es consciente de ello o si es sin querer, pero tiene cara de enojado siempre que entra, no sé por qué. ¿Cómo le va nuestro buen amigo y padrino, el padre Javier Olivera de Rabasi, con todos ustedes? ¿Cómo anda, padre? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Voy a poner una cara más alegre, no sé. Puedo llegar incluso a fingir si querés, no sé. No, ¿Cómo anda, padre? Estoy rapado, ¿vio? Me queda mejor así el estilo. ¿Qué opina? la verdad que hace mucho tiempo que no compro la para ti, la revista para ti, ¿viste? No sé qué decirte, no me dedico a la moda de cabello masculino. Padre, gracias por haber aceptado la invitación. Le quiero comentar a la gente, tenemos un poquito más de 2.200 personas en vivo. Coméntenle a todos aquellos que tengan a su alrededor grupos de WhatsApp y demás, que el Padre Javier nos está acompañando en vivo. Le quiero contar a la gente, poniéndole a contexto, ayer estábamos charlando de otras cosas con el Padre por WhatsApp Mm. y aproveché la ocasión y le digo, Padre, ¿se copa venir? Y me dijo, obvio, más vale. Y tiramos el tema y el padre dijo, está muy bueno, vamos a charlarlo. Así que fue todo armado así como que muy rápido, fue todo muy espontáneo y por eso le quiero agradecer, padre, de verdad, fuera de toda broma, por nada, por haber aceptado y siempre tener esta buena voluntad con nosotros. Es un gustazo realmente. Aparte es un tema lindo. Es un tema que yo por lo general no estaba tocando últimamente por diversos motivos, ¿no? Por trabajos varios y todo. Pero está buenísimo, porque la verdad que es parte de nuestra falta de formación católica el no saber bien cómo leer la Biblia, ni por qué leerla, y todas las críticas que se nos hace habitualmente, bueno, y es importante, es lo que decía San Jerónimo, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces es importante, a menos, mira, yo estuve, bueno, ustedes saben que estoy en Estados Unidos, me traje nada más que dos libros. Porque tampoco se puede uno, los que tengo atrás son los que acá no llegan a ver, pero son una biblioteca, es todo en inglés que tengo ahí. Es una parroquia gringa, totalmente gringa esta. Pero me traje la Biblia, ¿no? Y me traje un librito cortito de La imitación de Cristo, que son pequeñas meditaciones muy lindas para seguir. Más no me daba el cuero, ¿no? Algún evangélico estará diciendo, no, un sacerdote con una Biblia que se traslada de un país a otro y lleva una Biblia. Es ¡Qué raro! que si no, o sea, una Biblia, no una Biblia protestante, ni la Reina Valera, ni nada de esas cosas, sino una buena Biblia católica, una buena traducción, con buenos comentarios, y ahí está la gran diferencia, cuando uno no es un iluminado que está intentando decir, bueno, a ver qué me dijo a mí el Señor ahora y qué pienso yo que me va a decir la Biblia a mí, bueno, la lee como se dice siempre, se lee la Biblia in medio ecclesia, o sea, dentro de la misma iglesia, o sea, que no significa el templo, no, sino que se lee la Biblia como la leyeron los primeros cristianos, que no tenían Biblia, por cierto. Bueno, sabe que todas estas diosidencias, aún en esta introducción en el diálogo, nos permite meternos en tema y además nos confirma, y ahora va a ver por qué, nos confirma de que todo esto ha sido orquestado desde lo alto, ¿no? El que hoy lo podamos tener aquí ha sido orquestado desde lo alto, podríamos decir. Nos encanta eso cuando sucede. El día de ayer, vamos a meternos un poquito en contexto, y esto no se lo conté al padre Javier, solamente se lo tiré por arriba, le digo, ocurrió algo el día de hoy que me viene fantástico que podamos, se lo dije, ¿verdad, padre? En privado, pero no le conté qué pasó. A ver. Bueno, el día de ayer, como todos los que están conectados acá sabrán, estábamos analizando un debate del padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro, en medio del debate, el tema del purgatorio, tira un texto bíblico que yo no entendía cómo ese texto bíblico respaldaba el caso del purgatorio. Y nos pusimos ahí a analizar, y yo siempre trato de ser lo más transparente posible, algunas veces a gente que le cae bien, otras veces no tanto, pero trato de ser lo más transparente posible. Y yo decía, loco, la verdad, no encuentro cómo este pasaje justifica el caso del purgatorio. Y desarrollaba el por qué y esto que el otro. Fueron 2 horas de análisis hasta que llega un momento, yo calculo que Dios sentado en su trono desde lo alto mirando, dice, Miguel, pegale un tortazo en la nuca a este pibe para que se dé cuenta, me cae la ficha. Y entiendo algo que muchos de los que son católicos de hace mucho tiempo dirán, pero chocolate por la noticia, no descubriste absolutamente nada. Seguramente, pero a mí se me hizo luz por dentro y estuve muy contento por eso ayer. En un momento descubro algo que lo acaba de decir el padre Javier.
Hay maneras de estudiar la escritura. Hay maneras de estudiar la escritura. Hay maneras correctas y hay maneras incorrectas, ¿no? Pero esta es la forma de acercarse al texto sagrado, como lo hace el evangélico, y está la forma católica que es distinta a la forma en la que lo hace el evangélico. Y yo no me estaba dando cuenta que estaba acercándome a la escritura como evangélico, con una metodología evangélica. Cuando me doy cuenta de eso y entiendo de que la escritura se la lee, básicamente no lo dije con estas palabras, pero se las robo, conceptualmente era lo mismo, pero le robo las palabras, yo no estaba entendiendo que no estaba leyendo las escrituras dentro de la iglesia. Ese era el error y esa era la razón por la que no estaba entendiendo la conclusión a la que estaba llegando el padre Luis Toro al utilizar ese pasaje. Cuando entendí que el mecanismo, el método que estaba empleando para acercarme al texto sagrado era un método incorrecto, evidentemente al utilizar un método incorrecto la conclusión va a ser incorrecta. Pero cuando cambio el método, me encontré con que la conclusión era evidente. Entonces ahí dije, wow, me explotó la cabeza, todo esto pasó en vivo, y después charlando con el padre Javier le digo, padre, ¿qué le parece si tratamos este tema? Me dice, bien, fantástico. Le digo, me viene bárbaro porque justo esto pasó el día de hoy, fue lo que pasó ayer y por eso es que hoy estamos acá para charlar el tema de cómo un católico debe acercarse al texto sagrado, estudiar la Biblia. Bueno, a ver, me hiciste acordar un pasaje, a ver, acá no sé si llega a verse porque estamos en... Se ve parcialmente, está con la Biblia. No pasa nada. Bueno, pero si ustedes se van a la Biblia, incluso si quieren ir a una Biblia protestante, porque supongo yo que será lo mismo, ¿no? Que esa parte no la han mutilado como otras partes de la Biblia, se pueden ir a 2 Timoteo 3:16. Ajá. ¿Sí? Y se van a encontrar con algo que es lindísimo, que uno lo usa muchas veces, ¿no? Y que esto es algo súper bíblico, súper del Nuevo Testamento, ¿no? 2 Timoteo 3:16. Dice, bueno, empezamos con un poquito de 3:14, ¿no? 2 Timoteo 3:14. Le dice San Pablo a Timoteo, a su discípulo, ¿no? Tú persevera en lo que has aprendido y has sido confirmado sabiendo de quiénes aprendiste. Y es que desde la niñez conoces las Santas Escrituras que pueden hacerte sabio para la salud mediante la fe en Cristo Jesús, ¿no? Primero, ¿a qué escritura se refiere? Primera cosa. A ver, ¿a qué se está refiriendo? Las escrituras a las que San Pablo se refiere no son, por ejemplo, el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque no existía. Totalmente. ¿A qué escritura se refiere? Bueno, a los textos, principalmente del Antiguo Testamento, y alguna que otra cosa que ya circulaba de los Evangelios, especialmente del Evangelio de San Marcos, que es el primero de los 4. Ustedes saben que así como están puestos en los Evangelios en la Biblia, perdón, San Mateo, están puestos desde el punto de vista cronológico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 Evangelios están colocados en la Biblia, los 3 sinópticos, San Mateo, San Marcos, San Lucas, y después San Juan, que es aparte, que tiene a la vista incluso los 3 otros evangelios. ¿Pero qué dice la Escritura? Reitero, 2 Timoteo 3:16, ¿no? Le recomienda a Timoteo, que a su vez era obispo, discípulo, ¿no? Persevera en lo que se ha aprendido desde la niñez, conoce las Santas Escrituras, que pueden hacerte sabio para la salud mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, la primera cosa que uno tiene que leer es que toda la Escritura, toda la antigua, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de Jesucristo, nuestro Señor, el único Salvador del género humano, el único Mesías esperado, no hay otro nuevo. O sea, todo, por eso que dice San Jerónimo, este gran padre de la Iglesia, que fue el que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, lo que se conoce como la Vulgata, ¿no? La Biblia se lee in medio ecclesia y toda ella habla de Jesucristo. Desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Toda Escritura es divinamente inspirada y eficaz para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, bien provisto para toda obra buena. Muchos tomando este texto de la segunda Timoteo, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La Escritura es como espada de doble filo, San Pablo va a decir. Entonces, yo leo la Escritura así, a ver qué es lo que me dice a mí la Escritura. Entonces, bueno, aleluya, hermano. Entonces, yo me acabo de decir que me tengo que separar, por ejemplo, ¿no? Porque lo dice acá. Ese es el pasaje estandarte del protestante para defender la doctrina de la sola escritura.
Pero lógico, pero porque es así. Y es el estandarte que cualquier cristiano bien nacido también usaría. Lo que pasa es que así como la libre interpretación escriturística del mundo protestante le hace interpretar la Biblia como desea, como decimos, es una forma mentis. O sea, el protestante tiende lamentablemente después a eso en otros ámbitos de su vida. Entonces, no solamente es la libre interpretación de la escritura, es la libre interpretación de lo que yo comprendo por iglesia. ¿Qué es el sujeto? Es la iglesia. Porque cuando uno le pone un protestante, bueno, a ver, si nuestro Señor Jesucristo ha rezado para que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno, ¿no? Se ha rezado y ha bogado y ha fundado una iglesia y no muchas. Bueno, ¿cómo interpretamos a partir de ahí todo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Entonces, bueno, comenzamos con las libre interpretación, que es múltiple y no es nada más que apocada o acotada, mejor dicho, a la escritura. Entonces, lo de Timoteo es clarísimo, lo de San Pablo a Timoteo es muy claro, segundo Timoteo 3, ¿no? Sí. Ahora, San Pablo es muy claro, le está hablando a un obispo, le está diciendo que persevera en aquello que ha aprendido. ¿Y de quién lo aprendió? Y lo aprendió de los apóstoles, lo aprendió justamente de la iglesia. Por eso es que la escritura se lee en la iglesia. Yo no quito que cuando uno esté mal y lee un salmo no le va a hacer bien, porque necesariamente te hace bien, porque es la palabra de Dios. Ahora, cuando yo debo después interpretar esto públicamente, o quiero darle sentido que corresponde, que realmente corresponde. Yo para esto recomiendo mucho, si a uno le interesa, un texto muy cortito, del año 1965, que es la famosa Constitución Dogmática Dei Verbum, acerca de la palabra de Dios, ¿no? Texto que tiene creo que 4 o 5 páginas. Concentra ahí lo que es la escritura en la iglesia. Primero, ¿de dónde viene? Primera cosa es que la escritura no aparece como por arte de magia en la iglesia católica, ¿no? O si queremos en el cristianismo, para ser mucho más open mind, como yo estoy en San Francisco, tengo que ser open mind, viste, acá es así, es todo así. Bueno, pero al menos la escritura en el Nuevo Testamento aparece a partir de que los apóstoles van escribiendo, van enseñando. Los primeros cristianos no tenían propiamente hablando un libro como yo tengo acá en la mano, o la gente tiene en su casa un iPad o un teléfono celular. No existía tal cosa como canon, o sea, esa agrupación legítima y vinculante de escritos, sagrados escritos. Hay algo peor, no existía la escritura propiamente hablando, accesible a todo el mundo. Claro. A ver, ¿quién tenía un papiro en el siglo I? Una persona rica. Claro. ¿Quién tenía? O sea, uno se imagina que la gente tenía, los primeros cristianos leían la Biblia, hacían lección divina en su casa. No, era todo esto. Era lo que es la tradición. Claro. Por eso es que primero es el verbo oral y después es el verbo escrito. Y por eso San Juan dice al final de su evangelio, muchas otras cosas Cristo dijo e hizo que si se pusieran por escrito no abarcarían todos los libros del mundo. O sea, ¿dónde está todo eso? Está en lo que los apóstoles mismos escucharon y fueron enseñando, ¿no? Por eso que decimos que la iglesia es apostólica, la iglesia no es bíblica. No significa que no sea bíblica porque no creen en la Biblia, no. Porque no somos hombres del libro, no somos como los musulmanes, que solamente el Corán, no. Nosotros decimos que somos incluso hasta apostólicos porque nuestra fe está basada en lo que escucharon los apóstoles y lo que transmitieron los apóstoles, y por eso le creemos a la Escritura. Claro, exacto. ¿Sabe qué? Quiero regresar a esta palabra a este título que voy a tratar de incorporar en mi vocabulario, ¿no? In medio ecclesia, ¿no? Iglesia, y medio eclesia, porque es un eclesia. Eclesia. Ah, ok, perdón. En medio de la iglesia, no pasa nada. Ok. O sea, significa en medio de la iglesia. Correcto. Bien. ¿Sabe qué? En el seno de la iglesia significa. Claro. No estamos hablando de templo. Estamos hablando en el seno de lo que es la iglesia. ¿Sabe qué? 23.000 veces creo que he leído este pasaje que ha señalado usted en segunda de Timoteo, pero recién entiendo lo previo al verso que por lo general siempre se discute en debates entre protestantes y católicos, que es el verso 16. Lo previo es lo podemos arrancar, como usted bien dijo, ¿no? En el verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, hay una doctrina
Hay una doctrina. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es como cuando uno quiere citar a medias algo para que no te entiendan. Claro. Habitualmente la segunda de Timoteo, capítulo 3, comienza en el mundo protestante en el versículo 16. Pero se olvidan que San Pablo le viene hablando de antemano. Bueno, en fin. Es cierto. Bueno, este concepto que para mí es nuevo y que evidentemente no lo es, pero para mí es nuevo, en medio de la iglesia ya lo manejaba el apóstol Pablo en sus primeras directivas al obispo Timoteo, su discípulo. Básicamente lo que el pasaje está queriendo decir es, bueno, sí, escudriña, mantente en las Sagradas Escrituras, mantente en ella, persiste en ella, pero teniendo en cuenta lo que aprendiste previamente y de quién lo aprendiste. Por ende, el intérprete y el punto de referencia para nosotros poder entender correctamente el texto sagrado es la autoridad de la iglesia. Son los legítimos ministros dejados por Cristo y sus sucesores que vienen a ser el magisterio de la iglesia, ¿no? Por causa de este apoyo, de esta guía, de este acompañamiento del mismo Dios en la iglesia. Eso me parece que es un bombazo. Bueno, es un bombazo para alguien que no. Sí, te entiendo. Usted me diría chocolate por la noticia. Sí. Claro, pero es como siempre se ha entendido. O sea, y es por eso que después los encargados, y esto es histórico, esto no es Biblia, o sea, esto no significa, cuando digo es histórico, esto uno lo lee en los padres apostólicos, ¿no? Que son los padres apostólicos, son aquellos primeros autores de los primeros siglos, ¿no? De San Justino en adelante, es clásico, la gente recibía la doctrina del arcano, la doctrina llamada así también, o la doctrina cristiana, si queremos, por boca de los principalmente obispos. Eran los obispos los encargados. ¿Por qué? Porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, los encargados de transmitir la sacra doctrina, la sagrada doctrina, son aquellos que descienden de la rama apostólica, o sea, de los 12 apóstoles, ¿no? Y ellos son los encargados de ese munus, esa carga, de enseñar ¿qué cosa? El depósito de la fe. Y el depósito de la fe que se encuentra en la tradición de la iglesia, o sea, en la enseñanza oral recibida de parte de los apóstoles, y por lo tanto que muere con el último apóstol, la tradición de la iglesia muere con San Juan, cuando muere San Juan, año 100 aproximadamente, y después lo que quedó por escrito, ¿no? Que tiene que ser entonces leído siempre e interpretado a la luz de esa enseñanza de los apóstoles. Si no, es más, pero ya de hecho en los primeros siglos uno ve que hay las primeras sectas, incluso gnósticas, ¿no? Bueno, a vos incluso te consta, yo estoy estudiando el tema Dios mediante, en breve voy a publicar alguna cosa sobre el tema de la pseudo imitación falsa del cristianismo respecto de las antiguas religiones o falsas religiones mitraístas, de Horus y qué sé yo, vengo leyendo sobre el tema hace un tiempo. Los primeros cristianos también explicaban eso, no se puede leer la escritura, no se puede tener doctrina cristiana si no se está unido a Cristo. Si está unido a Cristo en tanto y en cuanto uno esté unido a la iglesia. Y la iglesia es la que entonces interpreta fielmente lo que Cristo y los apóstoles, por lo tanto, han enseñado. Esto es algo, y por eso es cuando uno lee el Evangelio, lee el Antiguo Testamento, o lee cualquier parte de la Escritura, sí, claro, siempre nos va a hacer bien. Y por eso es que mucha gente llega al mundo protestante, porque lamentablemente en algunos ambientes católicos no leemos la Biblia. Y entonces, claro, una persona, te pongo un ejemplo tonto, pero lo conoces perfectamente más que yo. Yo he visitado muchas veces, mucho tiempo, muchos años la cárcel, ¿no? En la cárcel, en los hospitales, viene un testigo de Jehová, un evangélico, un mormón o lo que sea, y te muestra una Biblia traducida al estilo de ellos, como quiera, y vos estás en la cama o estás en la cárcel o estás mal, y te pones a leer, y es lógico, porque es así lo que San Pablo dice a Timoteo, ¿no? Pero están viendo una parte de la realidad, no ven el mapa completo, ¿no? Siempre la escritura te va a hacer bien, claramente que sí. Pero cuando uno quiere interpretarla fielmente como debe ser, y nos hace falta interpretarla
en el conjunto de la iglesia. Es que el protestante no lo va a querer reconocer, pero a mí nadie me la va a contar, o sea, 12, 13 años siendo evangélico. eh, Vos como evangélico, como cristiano, al acercarte a la Biblia, no te acercás a ella en el vacío, te acercás dentro de un marco referencial que termina siendo, en el mundo protestante, termina siendo la interpretación de tus líderes circunstanciales, de los pastores circunstanciales que tengas, o de quienes te hayan acercado a la fe. Entonces, en definitiva, hay un marco que te condiciona a interpretar la Biblia de una determinada manera que no es justamente aquel asignado por el mismo Cristo, que es el colegio apostólico y en sus sucesores, en la legitimidad de sus sucesores. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Claro, no vamos nunca, ningún creyente, ningún cristiano, sea católico o protestante, va a acercarse a la Biblia en el vacío. Ahora, la pregunta es cuál es el marco apropiado y legítimo, vinculante, establecido por el mismo Dios encarnado. Bueno, ese marco es el colegio apostólico, en sus sucesores los obispos, que es el magisterio de la iglesia. Correcto. Y cuando un obispo llegase a decir alguna cosa contraria, porque también puede pasar, porque obispo era Judas también. O sea, entonces, al menos uno de cada dos se traiciona, es la estadística. Así sucede. Bueno, entonces en eso no hay que seguirlo. Si un obispo llegara a decir alguna cosa contraria a lo que dice la iglesia, o a lo que siempre se ha creído en la iglesia, pues no hay que seguirlo. Es muy fácil, muy sencillo. Así como obispo fue Judas y traicionó a Jesús. Sí. Estamos con el padre Javier Olivera Rabasi. Dejen sus likes, compártanlo, coméntenlo y demás. Ahora vamos a estar hablando de una notición que está involucrado, que no te lo cuenten.com, pero ya vamos a llegar ahí y todo tiene que ver con estudiar la Biblia. Padre, ¿sabe que yo como evangélico tenía una idea en la cabeza? En algún momento creo que se la he comentado. Yo decía, los católicos no leen la Biblia nunca, ¿no? Los católicos no. De hecho, recuerdo un pastor protestante que es muy famoso en el mundo protestante, que decía, ¿no?, que durante los primeros 15 siglos los papas nunca habían tenido acceso directo a la Biblia, que nunca habían leído la Biblia y cosas por el estilo. Y obviamente esa es una burda mentira, ¿no? Es una falsedad, es el intento de engañar a los católicos. Pero al reconocer que eso es falso, eso no quiere decir que, y me parece a mí, usted me corregirá, hay mucho pueblo católico que tiene un gran desconocimiento bíblico. Yo recuerdo cuando era evangélico que iba con Biblia en mano y no había cosa más fácil que engañar con la Biblia al católico. O sea, era súper fácil predicarle al católico e impartirle mi interpretación de lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? No sé qué opina usted, padre. Mira, lamentablemente, yo no sé si fue, creo, es una intuición que tengo nada más, es una intuición. No, es una opinión, o sea, con temor a equivocarme. Pero principalmente nuestros pueblos hispanos, que fuimos pero tan defensores de la iglesia, a su vez no hay que olvidarse que fuimos conquistados y evangelizados por España nosotros. Este tema no es menor, lo que voy a decir me parece a mí, ¿no? Quien nos conquistó y nos evangelizó a nosotros es la España de la Contrarreforma Católica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la España que en Europa estaba prácticamente sola, luchando contra la Revolución Protestante. Para ubicarnos, no quiero hacer acá una clase de historia, pero simplemente para que intuitivamente entendamos el contexto. Cuando Colón llega a América, 1492, pocos años después, 1517, Lutero coloca las famosas tesis en la capilla de la Universidad de Wittenberg en Alemania, ¿no? Y comienza la revolución con Lutero, con Calvino, con Zwinglio y qué sé yo. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana se ve dividida. Se ve dividida a menos en dos grandes partes. Prácticamente un tercio de Europa se hace protestante en poco tiempo, y la potencia fuerte católica en aquella época era España. Y España descubre América, ¿no? Con Colón. Entonces, es España la gran defensora de la Iglesia respecto a estas potencias: Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, llamaremos Bélgica hoy en día. Y entonces es España la que termina, de hecho la gran mayoría de los cardenales, es la que termina promoviendo el famoso Concilio de Trento. Famoso Concilio de Trento, de los más importantes de los últimos siglos, sin lugar a dudas, que tiene por fin principal salir al cruce de estos errores protestantes. Bien,
La mayoría de los cardenales que fueron al Concilio de Trento, Trento queda en Italia, eran españoles. La gran defensora de la Iglesia Católica frente al protestantismo era España. ¿Y qué sucedía en aquella época? Que comenzaba ya todo el tema este de la Sagrada Escritura y de la libre interpretación. Por lo tanto, la Iglesia Católica, con buen tino en aquella época, hacía mucho, pero mucho hincapié en que uno no podía leer la Biblia así aisladamente, de modo como si fuera un iluminado como lo hacían los protestantes en aquella época, o como muchos hacen todavía al día de hoy, ¿no? ¿Qué quedó entonces un poco en la idea cuando nos evangelizaron a nosotros, católicos, aquí en Hispanoamérica, ¿no? Bueno, o en toda América? Cuando nos evangeliza la Iglesia Católica a través de España, creo que quedó un poco la idea de que la Biblia, bueno, en realidad está para ser reservada nada más que para ser leída el domingo en misa cuando el cura la lee y la explica. Y entonces, muchos de nosotros hemos crecido en todos estos siglos con que si bien es clarísimamente fuente de la revelación, es palabra de Dios, te alabamos Señor, decimos en cada misa, cada vez que se dice, bueno, en fin, bueno, como que le hemos dejado como de lado. Entonces muchos en la Iglesia Católica durante mucho tiempo no se han dedicado a leer la Biblia más que cuando la escuchan el domingo en misa, si es que con suerte van a misa, ¿no? Imagínate. Y si estuviste atento en lo que leyeron, porque esa es la otra. Entonces, bueno, ¿y qué sucedió? En las últimas décadas, por la influencia del catolicismo norteamericano, esto es una opinión mía, todo esto que estoy diciendo es una opinión mía, que es muy cercano al mundo protestante, ha habido toda una renovación, no de los estudios bíblicos, que ya venían hace tiempo, a menos a principios de 1900, sino una renovación por el estudio y la lectura personal de la Biblia en el mundo católico. Y eso poquito a poco fue bajando en todos los ambientes. Por eso hoy mucha gente de habla hispana está leyendo la Sagrada Escritura. Ahora, la lee, y como no tenemos una buena formación, lamentablemente la leemos muchas veces como si fuéramos protestantes. Y por eso yo siempre insisto, hasta el cansancio, y vengo trabajando hace 15 años con esta Biblia que me traje, ¿no? La que yo siempre recomiendo, la que es la Biblia de Stravingera, no la Biblia comentada de Stravingera. Mire, perdón. Sí. Mira que me regalaron. Muy bien. Está bueno. ¿Por qué? Porque los comentarios son magníficos. Tengo la idea, Dios mediante, en breve, ya hace mucho tiempo vengo trabajando con traductores, con correctores y todo, para poder hacer no una mera fotoduplicación, sino una reedición, como corresponde, de la Biblia completa. Porque también esta misma Biblia que tenemos acá, vos y yo, ha sido mutilada, lamentablemente. En algunas ediciones, por una cuestión de economía, digamos, para que tenga menos páginas, patético, le han quitado comentarios. Lo que yo considero que lo mejor que tiene son los comentarios, que revisándola, si Dios quiere, se va a poder sacar el año que viene o apenas Dios permita. Pero sí, entonces, en concreto, creo que leemos poco la Biblia por esta herencia que nos ha llegado, pero que esto poquito a poco se fue corrigiendo en las últimas décadas, diría. Bueno, con todo este cambio que ha producido en la sociedad, desde mi humilde punto de vista, la aparición de las redes sociales y cómo las redes sociales hoy ya son parte de nuestra vida, me parece que también ha habido una explosión por parte del conocimiento bíblico en el llano del pueblo católico, ¿no? Porque no es que ningún católico tiene conocimiento, no, para nada. Pero en el llano, estamos hablando del llano, del tipo a pie, el verdulero que te abre todos los días a las 5 de la mañana el negocio y demás, que es católico. Bueno, hoy está teniendo más conocimiento bíblico y el católico está teniendo un mayor acercamiento a la Biblia. Totalmente, sí. Es más, hoy tenés aplicaciones y todo que uno puede ir leyendo la Biblia. Y, yo tengo la idea algún día de hacer la Biblia en un año entera para leer en voz alta y todo explicada. Como ya existen otra gente que lo ha hecho, ¿no? Pero por una cuestión también mía de gusto personal. Pero mucha gente se es más, y bueno, por las dudas, yo lo repito. Tengo la Biblia en la mano, acá lo que tengo en mi mano no es la Biblia, es el breviario. A ver si acá se llega a ver, no sé si, ¿no? Espera si te lo doy a la vuelta. No sé si llega a leerse ahí. No llega a enfocarse, pero No le creemos. Es la liturgia de las horas. Ahí está, ahora sí, bueno. La liturgia de las horas, que es lo que leemos los curas, leemos y rezamos, ¿no? Los curas, todos los días. Esta obviamente está en inglés, no está en español.
En la parroquia en la que estoy, por ejemplo, todos los días, 7 menos cuarto de la mañana. Y acá a las 6:45 o 7 menos cuarto de la noche, con la gente en la parroquia en la que estoy, que es algo común, nos juntamos unos 15 o 20 personas, ¿no? Y se rezan los salmos, que es el oficio divino, o llamado también el breviario, o la liturgia de las horas. ¿Y qué es? Es la Sagrada Escritura. Se reza en voz alta, en 2 coros, ¿no? Como los monjes, digamos, y se reza con la palabra de Dios. Y se leen 3 salmos, se lee una lectura del Nuevo Testamento, o por lo general el Nuevo Testamento, se hacen las preces, la oración, y se termina, y dura 15 minutos. O sea, se reza con la Biblia. Este, o sea, este modo de rezar con la Biblia viene ya por lo menos de Carlomagno, del siglo IX. Pero a lo que voy es que siempre la Iglesia ha tomado la Biblia como lo que es la revelación, ¿no? Es Cristo mismo que habla por la Escritura. Pero esa Escritura tiene que ser entendida como la entendieron los apóstoles, como la entendió siempre la Iglesia. Si no me hago pastor de una secta galponera y se acabó la historia. Entonces cada uno interpreta lo que quiere. Tenía que tirar el palazo. Perdón, se me escapó una verdad. No. Me encanta, me encanta. Estamos con el padre Javier Olivera Rabasi. Padre, perdón si hago preguntas obvias, pero entienda de que muchas veces, o sea, yo pretendo llegar con este material a gente no católica o católicos que están empezando nuevamente y demás. Entonces digo, a ver, no hablo de estudiar, ahora vamos a meternos en la materia de estudio. Pero lo que es la lectura devocional, por así decirlo, ¿por qué es importante y por qué la Iglesia le recomienda o manda al católico a leer la Biblia? ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque es Dios mismo el que está hablando. O sea, Dios mismo habla a través de la Escritura, ¿no? O sea, no estás leyendo una guía telefónica, ni estás leyendo el Quijote de Cervantes, que también son cosas, el Quijote es una cosa muy buena, no estás leyendo a un santo, ¿no? Como uno puede decir, bueno, estoy leyendo a Santo Tomás de Aquino, o a un santo padre de la Iglesia, como, no sé, San Jerónimo, San Justino, San Agustín. Estás leyendo a Dios mismo que se expresa por medio de su verbo. No hay que olvidarse nunca de eso, que en argen hologos, en el principio era el verbo, así comienza el Evangelio de San Juan, ¿no? Y el logos de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, es obviamente la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero que después se manifiesta en carne, como segunda persona de la Santísima Trinidad, con la naturaleza humana, se manifiesta en carne y enseña. Por eso todas las acciones, todas las palabras y las acciones del logos, voy de vuelta, todas las palabras y todas las acciones de Cristo, el Señor, Dios hecho hombre, son Dios mismo. Por eso es que uno, a ver, esto es un detalle, ¿no? Lo que voy a decir, pero cuando uno reza, por ejemplo, la liturgia de las horas, esto que tengo acá yo en mis manos, el breviario, termina la oración, ¿y qué hace habitualmente el sacerdote cuando termina la oración? Besa el texto, ¿no? No porque uno esté, como algunos protestantes dicen, estás besando una imagen. No. ¡Idolatría! Idolatría, estás besando un pedazo de papel con tinta. No. Así como cuando yo beso la foto de mi madre, yo sé que es un pedazo de plástico de color y qué sé yo, pero es porque sé que esto es Dios mismo, ¿no? O sea que esto es lo que Dios quiso que quedase para nosotros. Sin embargo, reitero, cuando uno lee la Escritura, por más que le pueda hacer bien a uno, aunque uno le lea con libres interpretacionismos, ¿no? ¿Por qué? Porque es tajante y es excelente y está inspirada, etc. No estoy exento de muchos errores si la leo aisladamente y no en el contexto para el cual fue escrita. No hay que olvidarse, y esto es importante, que hablo ahora ya del Nuevo Testamento, ¿no? Que los evangelios y las cartas son textos que intentan mostrar, en primer lugar, lo que fue la historia de la encarnación y de la redención. Y en segundo lugar, cómo debe ser un cristiano, ¿no? Las cartas de San Pablo, ¿qué es lo que son? Son mensajes de WhatsApp escritos en su época o mails a diversos lugares donde ya había evangelizado previamente. O sea, él mantiene la fe de esa gente una vez que después ya se ha ido. Esto es súper importante. Si no, a ver, porque tampoco es parte de nuestra falta de formación bíblica e histórica. San Pablo escribe a los cristianos de Galacia,
¿no? Y no de Galicia, como una vez dijo un seminarista. El banco. A los gallegos, ¿viste? Le escribió a los gallegos. Bueno, claro, o a los gitanos de Tesalónica. ¿Y por qué? Y porque él había vivido ahí con ellos. Y para recordarles en lo que debían creer, que primero fue de vuelta la tradición, ¿no? Aquello que hemos visto y oído, ¿no? Aquello que atestiguan nuestros labios, bueno, es lo que pasa en San Juan, ¿no? Bien, para mantener justamente esa comunidad que había creado, para que no se desviara, San Pablo pone en más de una carta que ya hay desviaciones, que no escuchen a este ni a este otro, porque están prostituyendo la fe, ¿no? Lo que él ya había expresado, la tradición que él había enseñado, ¿sí? La mantiene por escrito. Por eso es que yo no puedo leer el texto bíblico, sino en el marco de eso que es la tradición, que es la enseñanza, pero vamos a volverse vueltas, esto es como un bucle, ¿viste? Uno vuelve de vuelta sobre lo mismo. Primero es la enseñanza oral, primero es la enseñanza autoritativa de Dios nuestro Señor a los hombres, por medio de los apóstoles, fundamento, las columnas de nuestra fe en todo caso, y después viene el recordatorio, ¿no? Es como lo voy a hacer de modo muy tonto, gráfico. Usted muchas veces saben lo que es la gente lo que es un memo. O sea, Santi y yo nos ponemos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un contrato, le voy a comprar los auriculares que tiene, ¿no? Y lo hablamos por teléfono. Y para que no se nos olvide lo que hablamos con Santi, ¿qué hago yo? Hago un memo. Mira, Santi, pongo por acá por escrito lo que en su momento conversamos. Acordate que me dijiste que tus auriculares feos de color negro, como feo. Me lo vas a vender a mí por, no sé, tanta plata. Entonces, te mando este mail para que nos acorde y para que quede por escrito. Entonces, cuando uno tenga alguna duda, bueno, ok, perfecto. Esto es la enseñanza o lo que habíamos planteado previamente oralmente para que no se nos olvide. Bueno, esto es como un hipervínculo, un link, ¿no? Pero no debemos olvidar que esto es entendido en todo este marco que venimos de antemano. Claro. Por eso siempre la Iglesia ha insistido mucho en el tema de que la revelación se compone de dos componentes, valga la redundancia. Hay una sola revelación, la única, de lo que fue dicho oralmente y enseñado por los apóstoles, manifestado hoy y expresado hoy por el magisterio auténtico de la Iglesia, y por lo que quedó escrito, Sagrada Tradición entonces y Sagrada Doctrina en ese orden cronológico. Bien, y por eso es que la Iglesia insta a que un católico conozca la Biblia, lea la Biblia, pero la lea in medio ecclesia, dentro de la misma iglesia. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Bueno, es muy fácil. Deberíamos leer a todos los padres de la iglesia, a Santo Tomás, a todo lo demás. Bueno, y como no tenemos ese tiempo, hay Biblias católicas con buenos comentarios católicos que uno, cuando dice, ¿y esto cómo se entiende? A ver, acá dice que Jesús tenía más hermanos. Ah, entonces la Virgen no fue virgen. Una Biblia católica cualquiera, con buenos comentarios, te vas a la nota al pie de página y te explica que la palabra adelphos, utilizada en este lugar, en este lugar, en este lugar, en este lugar, como por ejemplo cuando Jesús subió a los cielos y había más de 500 hermanos que lo vieron, y la Virgen no tuvo 500 partos, bueno, se usaba para decir los parientes, los amigos, los cercanos de Jesús. Ah, ok, porque mucha gente después, si no con este tipo de citas, se hace protestante o deja la fe cristiana siquiera, ¿no? Dice, esto es un invento, una cosa de mítica. Y así con todas las cosas. O sea, porque no tenemos la posibilidad de leer a todos los padres de la iglesia y a Santo Tomás y todas las encíclicas de 2000 años. Bueno, por eso existen las Biblias buenas con comentarios buenos. Sí. Bueno, una de las cosas que obviamente no nos vamos a meter en muchos detalles, pero justamente los evangelios están escritos como para dentro de un marco doctrinal. Entonces, hay cosas que los autores de los evangelios sobreentienden que la audiencia que va a acercarse a los textos sabe a qué se están refiriendo, y por eso es que quizás no son tan descriptivos ni detallistas como necesitaríamos hoy en el siglo XXI. Decimos, ¿por qué no agrega? Y lo que pasa es que en aquel entonces los autores entendían de que su audiencia inmediata iban a comprender de forma inmediata y clara a qué se estaban refiriendo cuando hablaban de una determinada cosa. Por eso es que es necesario ir a la Biblia en el seno de la iglesia, porque aquella que transmite esa tradición, que es el marco referencial para poder interpretar correctamente lo que enseña la Escritura, permanece de generación en generación en la iglesia incorrupto. Ese es el gran valor, uno de los grandes valores que tiene obviamente el hecho de hacerlo de esta manera dentro de la iglesia fundada por Cristo. Estamos con el padre Javier Olivera de Rabasi. Padre, me encanta esta charla, me está encantando, no porque las anteriores no me hayan gustado para nada, pero esta me está gustando, me está alucinando. Estoy intentando sonreír un poco más por eso. Vio, la clave era la sonrisa y mis auriculares.
Soy un tipo dulce yo al final, en el fondo, sí, aunque la gente no lo entienda. Bueno, a ver, hablamos acerca de la importancia de leer la escritura, ¿no? Mm. Pero, a ver, la lectura devocional no es lo mismo que el estudiar la escritura, ¿no? De profundizar en la escritura, ¿no? Sabe, padre, que cuando yo me hice católico, y muchas veces hoy encuentro el mismo comentario al pasar, muchos evangélicos dicen, al hacerte católico vos estás cometiendo un suicidio intelectual. ¿Por qué? Porque ya no tenés libertad para poder ir al texto y extraer lo que el texto dice, sino que vos te tenés que someter irracionalmente a la lectura que hace la iglesia del texto. Por ende, el católico no puede estudiar la Biblia. La idea de que el católico estudia la Biblia es una gran mentira porque lo único que hace es simplemente recibir lo enseñado por la iglesia y si lo cree bien y si no, bueno, lo tiene que creer, no le queda otra. ¿Es verdaderamente un suicidio intelectual ser católico? Bueno, yo diría que en todo caso, con perdón de mis hermanos separados, ¿no? Como le dicen algunos, es un suicidio intelectual, es hacerse protestante. ¿Pero por qué? Porque el padre de la Revolución Protestante, ni más ni menos que Martín Lutero, decía que no había que aplicar la inteligencia a las cosas de la fe. Justamente, o sea, ¿cómo le llama Lutero a la inteligencia? La prostituta razón, la prostituta del diablo. Entonces, por eso estrictamente hablando, si uno se quiere hacer teología luterana, al menos según las fuentes de Lutero, no existe posibilidad de pensar la fe. La fe lo pone en más de un escrito, Lutero. Digo, la inteligencia solamente sirve para comprar y vender, para cuestiones puramente prácticas, pero no hay que pensar las cosas de la fe porque son, según el mundo protestante, son como dos andariveles distintos, completamente distintos. Nunca ha sido esta la idea de la iglesia. Al contrario, ni más ni menos que San Justino mártir, padre de la iglesia, que escribe la Apología por el año 150 después de Cristo, de los primeros padres de la iglesia, es el patrono de ¿qué? ¿De los biblistas? No, es el patrono de los filósofos, o sea, es el hombre que aplica la inteligencia a las cosas de la fe. Por eso mismo es que escribe en su Apología defendiendo con argumentos racionales a los paganos que no quieren aceptar el cristianismo. No les mete la Biblia por la cabeza. Vos querés convertir a un pagano y el tipo te dice que no cree en Dios. ¿Y qué le vas a decir? Ah, no, pues hermano, debe creer usted en Dios porque lo dice la Biblia. Aquí está la Biblia. Dice, yo no creo en la Biblia, parece un pedazo de papel que no sirve para nada, dice el tipo. Entonces, claro, tengo que aplicar mi inteligencia para que mi inteligencia convenza al otro de que al menos existe una entidad distinta, diversa al universo, diversa a los hombres, diversa a las plantas, a las piedras, que los hombres llaman Dios, ¿no? Bueno, entonces la aplicación de la inteligencia a las cosas de la fe es algo propio del catolicismo, no justamente del protestantismo. Segunda cosa, la aplicación de la inteligencia a la Sagrada Escritura es lo que ha hecho todo el tiempo la patrística. Los primeros padres de la iglesia se cansan, mucho antes, 1000 años antes que Lutero, se cansan de comentar la escritura y de estudiar la escritura. Esa es la llamada hermenéutica. Hermeneuomai significa en griego eso, la interpretación, ¿no? La exégesis, ¿no? El estudio de la inteligencia al dato revelado, ¿no? Desde el padre de la iglesia hasta el culmen de esto que fue ni más ni menos que Santo Tomás de Aquino, ¿no? que comentó prácticamente toda la escritura. En la Catena Áurea, esa cadena dorada, ¿no? Con los comentarios de los padres sobre la escritura, en sus propios comentarios al Antiguo Testamento, al libro de Job, a los Salmos, al Nuevo Testamento, a San Mateo, a San Juan, a San Marcos, San Juan, perdón, ahora se me perdió, algunas cartas de San Pablo, y después la iglesia, hoy por hoy, si uno va a Roma, hay una universidad, que es el Instituto Bíblico Pontificio, que se dedica, desde hace ya más de 120 años, al estudio sistemático de la escritura, aprendiendo las lenguas antiguas, ¿no? El arameo, el hebreo, el siríaco, el griego, obviamente también el latín, para ver cómo es la interpretación fiel siempre de la mano de la tradición de 2000 años de la iglesia. Pero aquel que te diga que uno enterró la inteligencia es porque no distingue su mano derecha de su izquierda. La verdad que es una tontera gigantesca.
¿Mm? Aparte, acá también el tema me parece es, bueno, pero es malo someterse a la verdad. Porque en todo caso, parece que el protestante reniega de no poder objetar a la verdad. ¿No? Él quiere tener libertad de que pese a que tenga delante de mis ojos a la verdad, yo pueda o tenga la oportunidad de ponerla en tela de juicio. ¿A qué ¿Por qué? Porque por dar un ejemplo, te dicen, bueno, no, pero a ver, si yo voy al texto y analizo exegéticamente el texto y voy a las lenguas originales y demás, adelfos, está bien, puede significar varias cosas, pero en este punto, en este pasaje significa hermano, hijo de la misma madre, ¿no? Entonces, esas conclusiones a las que llegan van en contra de lo siempre enseñado por la iglesia y quieren seguir conservando la posibilidad de poder sostener estas posturas, ¿no? Entonces, en definitiva, acá me parece que hay un problema no en sí con la libertad, sino con la verdad. ¿Cuál es cómo debemos nosotros responder a la verdad? ¿Estamos justificados al querer oponernos o refutar lo que se sabe que es cierto? Mira, cuando un adúltero engaña a su mujer, ¿m? No pongo que la mujer engaña al varón para que no me digan que soy Misógino. misógino, exactamente. Cuando un adulto engaña a una mujer o una alcohólica se emborracha, termina, como dice el dicho, ¿no? El que no vive como piensa, termina pensando como vive. ¿Qué hace el adúltero cuando engaña a la mujer? ¿O qué hace la adúltera cuando engaña a su marido? Al final de cuentas termina justificando. Mi marido me golpea, mi mujer no me quiere, no me atiende en la casa, no es cariñosa. Entonces termina no abrazando la verdad, sino construyendo, ¿no? Lo que él, por su propia voluntad y no por su inteligencia, porque ve claro, ¿no? Termina queriendo justificar. No hay que olvidarse nunca de esto, ¿no? El hombre tiene como potencias del alma, las dos grandes potencias importantes, diferentes de los animales irracionales, la inteligencia y la voluntad. ¿Sí? Se le dice bueno a un hombre porque tenga buena voluntad. Y se le dice inteligente a un hombre porque tiene buena inteligencia. Pero es la voluntad, o sea, el querer racional, es el que te puede llevar al cielo o al infierno, porque en la voluntad radica la libertad. Entonces, si yo quiero terminar justificando mis malas inclinaciones, aún a costa de la verdad, al final de cuentas, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy separando de quién? De aquel que dijo, yo soy la verdad. Entonces, aquel que viendo no quiere ver, por eso Jesús dice en el Evangelio, en las cartas y en el Apocalipsis, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, así como los ídolos antiguos, ¿no? O sea, son iguales que a los que los fabrican, o sea, gente que se ha cegado. Es la imagen de la sinagoga, en todo caso, del Antiguo Testamento, que no quiere recibir a Jesús, al Mesías esperado. No es que no pueda ver, no quiere ver. Bueno, y esto algo parecido sucede en estos ámbitos. Bueno, yo sé que esto es así, pero claro, a mí me pasó una vez esto. Mira, voy a contar una anécdota así, capaz que sirve. Estábamos con el padre Federico Haito, año 2016, plena meseta tibetana, pleno Tíbet, ¿ok? Tíbet. Norte de la India, sur de China, al lado de Nepal, al lado de Bután. Él había conversado con un pastor protestante. Hay pastores protestantes también allá, porque los protestantes han llegado también hasta esos lugares y predican el evangelio a su manera, pero predican el evangelio. Conversando con él, él había llegado a la conclusión con él de que el pastor estaba equivocado y el pastor aceptó su equivocación. Tenés razón, la verdad que yo estoy en una secta y bueno, tengo mi congregación que en algún momento tengo que decirles la verdad porque la verdad que estamos en el medio, estamos hablando de la plena montaña, o sea, aldeitas de 300 personas, eso hay que imaginarse en la cabeza. Gente muy buena, o sea, muy sencilla. De las 300 personas había, no sé, 30 que se han hecho protestantes, y el pastor que era un pastor antiguo, había sido budista, se convirtió del cristianismo al evangelismo o lo que fuera, bueno, había entendido que, claro, estaba en un lugar equivocado. Entonces después le dejó un par de meses, le fuimos a ver al pastor para formalizar, también para acompañarlo, para ayudarlo, ¿no? La idea. Bueno, el padre Federico es muy inocente,
Entonces fuimos a hablar con el pastor y el pastor le dijo en la cara, sí, usted tiene razón, pero yo no me puedo convertir. ¿Y por qué? Y porque si me convierto, esta es mi única fuente de ingresos. Tengo mi esposa, tengo mis hijos. Si doy este paso, yo entiendo que usted tiene razón. Y es verdad que estoy en un lugar equivocado. Pero esto es lo que yo ya sé hacer. Hace años construí este templo, una pequeña... Y Yo conozco gente así, ¿eh? Que en lo privado. nos lo dijo en la cara. Yo estaba convencido que el tipo no se iba a convertir, yo bastante más escéptico. El padre Federico quedó de cama por un par de días, o sea, quedó como diciendo, no puedo entender la malicia. Porque al final de cuentas es eso. O sea, ves la verdad, pero no quieres seguirla. ¿Mm? Yo conozco casos de acá, de acá cerca, de los pastores que he conocido y demás, que en off, sin una cámara encendida, sin un micrófono, sin un público, te dicen, sí, es así. Pero después, o sea, sigue la vida como si nada. Vos decís, ¿por qué? Ese me parece que es un punto clave. Padre, ¿tiene unos minutitos más? Veo que puede ser. Bueno, ahora ya vamos a meternos en el caso del método y el estudio bíblico. Pero acá me tiró una que me parece que es muy importante poder hacer hincapié. Tiene que ver con esto que termina siendo un problema espiritual, ¿no? ¿Por qué? Trayendo a la mesa este ejemplo de la anécdota que nos contaba, o hoy mismo. Yo estoy ahora jugando con esto de la inteligencia artificial y me ayuda como un instrumento, como una herramienta, me ayuda a crear memes, todo sano, ¿no? Pero para compartirlo y hacer un poco de ruido en las redes, comunicando la verdad, ¿no? El día de hoy subo una imagen, ¿no? Al estilo cómic de un hecho histórico. Jesús, o sea, apelando a San Juan capítulo 20, verso 23, Jesús resucitado, apareciéndose a los apóstoles, diciéndoles, textual, a quienes a ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes les retengan los pecados les serán retenidos. Solamente ese texto hablándole a los apóstoles. ¿Qué significa ese texto? O sea, te encontrás vos con ese texto. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es la interpretación inmediata a las palabras de Jesús sin la necesidad de un doctorado en angeología? ¿Cuál es la interpretación inmediata? Me parece que es la interpretación católica. Evidentemente, Jesús les estaba dando autoridad para llevar a cabo una misión. Usted, y si puede pegarse una vueltita por mi perfil de Instagram para chequearlo, sería buenísimo. Usted quería con la boca abierta con las interpretaciones y respuestas que recibo de muchos evangélicos a la hora de interpretar ese pasaje. No, porque ese pasaje lo que en realidad quiere decir es que los apóstoles, al ser enviados a predicar el evangelio, dependiendo de cómo las multitudes crean en el evangelio, acepten a Jesús como Señor y Salvador, es que sus pecados van a ser perdonados, o si rechazan la predicación del evangelio, van a ser retenidos, y empiezan con esas interpretaciones que vos decís, pero pará, campeón, en el texto, ¿de dónde sacás? ¿De dónde extraes esa idea del texto? Entonces, cuando hay casos, porque yo entiendo de que hay casos que son más complejos en las escrituras, que se pueden prestar a la ambigüedad, si no hay un magisterio que a vos te dice, bueno, esta es la interpretación vinculante, bueno, se puede prestar a interpretaciones ambiguas, pero hay otros textos que son, che, loco, esto es blanco y esto es negro, es muy claro para aquel que hace uso de razón. Pero mismo así terminan rechazándolo. Es ahí en donde yo digo, en definitiva, ¿esto es un problema intelectual o termina siendo un problema espiritual que afecta a la voluntad? Porque si no, no le encuentro otra explicación. ¿Qué podría decirme al respecto, padre? Es un tema espiritual en el sentido amplio, es un tema de la voluntad, es un tema volitivo. No hay que olvidarse que uno puede cerrarse a la verdad o puede estar abierto a ella, ¿no? Pero si uno está cerrado y no quiere ver, bueno, a ver, como dice el dicho, no hay peor ciego que no quiere ver. Si te cerrás los ojos no vas a ver nunca. Entonces es un problema grave. Y de vuelta, a ver, el planteo de la libre interpretación la libre interpretación no está ni en la Biblia. La sola escritura no está en la Biblia tampoco. Solamente si uno se quiere manejar en ese bucle puramente papelístico, bíblico, bueno, no nos encontramos con eso, nos encontramos con lo contrario. En la primera de Pedro nos va a decir que toda interpretación, toda profecía no es interpretación privada. ¿Y cómo hacemos? Entonces empezamos con las libres interpretaciones. Y acá tenemos un segundo problema, que es si el Espíritu sopla donde quiere, bueno, entonces, ¿qué hacemos? También puede soplar el Espíritu
Hay que ver cuál espíritu, en todo caso, para que nos lleve a algo que si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 5, bueno, una de las dos tiene que tener la verdad. No puede ser que haya muchas interpretaciones. Y así uno puede seguir eternamente, pero es El mismo espíritu no nos puede llevar a interpretaciones que se contradicen entre sí. Claro, lógico. Porque si no, o mejor dicho, sí puede el mismo espíritu, pero no será el Espíritu Santo. Claro, Es el espíritu del maligno. claro. O sea, un mismo espíritu podrá llevar a dos interpretaciones distintas, claramente que sí, pero ese no es el espíritu de Dios, no puede serlo, porque Dios es uno Claro, solo pero y es la verdad infinita. recordando de que, a ver, un pasaje bíblico puede tener distintos grados de interpretación y puede apuntar a distintas cosas, siempre y cuando estas cosas a las que apunta no se contradigan entre sí. Eso es fundamental. Entonces, cuando nos encontramos con que Cristiano A dice algo y Cristiano B dice lo contrario y ambos sostienen el Espíritu Santo me llevó a esta interpretación y, y es medio raro al menos, ¿no? Uno de los dos al menos se equivoca y pueden ser que los dos se equivoquen. Exactamente. Bueno, pero ese es a lo que apunta el estudio bíblico, en todo caso, en la Iglesia Católica, que hay total libertad, están los documentos de la Iglesia sobre el tema del estudio de la Biblia, siempre y cuando no se interpreta algo distinto de lo que siempre se ha creído desde los apóstoles. A ver, muéstrame un primer cristiano, uno solo, de los primeros cristianos o de los padres de la Iglesia, si queremos, ¿no? A ver, ¿qué eran? ¿Eran católicos o eran protestantes? Bueno, hagamos de cuenta que para un protestante fundamentalista hoy en día, los padres de la Iglesia eran protestantes. Ok, perfecto, muy bien. Yo lo acepto por un momento como hipótesis. Muéstrame dónde San Agustín habló en contra de la Virgen María. Muéstrame dónde San Justino, no sé, de los primeros santos padres de la Iglesia hablaron a favor de la libre interpretación de la Biblia. ¿Dónde está eso? Yo se los voy a creer entonces. Por eso no hay un protestante que con sinceridad intelectual, con honestidad intelectual, lea a los padres de la Iglesia, principalmente los padres apostólicos, no hay uno solo que no, con honestidad intelectual, que no diga la verdad que lo que yo estoy creyendo ahora no es en lo que creían los primeros cristianos, por lo menos. Mm. Pero es que, en definitiva, si empujamos al protestante honesto, lo empujamos más, lo presionamos más, va a terminar sosteniendo lo mismo que sostiene justamente la Iglesia Católica respecto a la interpretación. Imagínate un cristiano evangélico no progre, por así decirlo, ¿no? De estos medios extraños. Planteale el hecho de que la resurrección de Jesús la podemos interpretar a la luz de las Escrituras de una forma distinta que la que fue la interpretación de los últimos 2000 años. Va a rasgar sus vestiduras, se va a sacar la corbata y te va a decir, no, ¿cómo vas a interpretarlo de una forma distinta? Pero es que justamente eso, pero abarcando más temas doctrinales, es que la Iglesia Católica tiene el cuidado. Te dice, bueno, no, pará. Ese proceder es el mismo que la Iglesia Católica, pero no solamente en algunas doctrinas como puede ser la resurrección, sino además de la resurrección, esto, pero es lo mismo, es lo mismo. A ver, yo he escuchado interpretaciones alocadas, incluso en la Iglesia Católica, que no son católicas. O sea, Claro. así como, literal, esto es lo que te voy a decir ahora, un sacerdote católico iluminado, que se creía el iluminado, que planteó una vez decir que Cristo, contrariamente a lo que San Pablo dice, ¿no? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Bueno, un cura católico que había estudiado Biblia, biblista así importante, qué sé yo, pero era un hereje, decía que en realidad Cristo no había resucitado, sino que había resucitado en el corazón de los apóstoles, ¿no? Era la imaginación, ese deseo, es una interpretación judaica, al final de cuentas, porque robaron el cuerpo, entonces después comenzaron a decir que Cristo había resucitado. Es una interpretación de la sinagoga, ¿no? Pero claro, a ver, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que creerlo o no hay que creerle? Es lo de siempre, si hay libre interpretación, ¿por qué yo no puedo creer e interpretar y predicar que Cristo no resucitó, sino que es una imaginación de la gente? Es una locura, o sea, es una mentira, es una falacia. Y que de vuelta, así como vos decís, con esos puntos, con todos. Es que el cristianismo en sí, si abraza la libre interpretación, es el desmoronamiento del cristianismo, esencialmente hablando. O sea, ¿qué es el cristianismo?
Si la libre interpretación es el proceder correcto ante las Sagradas Escrituras, ¿qué termina siendo el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? ¿Quién dice que es el cristianismo? Porque el cristianismo como tal, aparte de esa relación personal con Jesús, es seguir la doctrina de Jesús, es obedecer a Jesús. Bueno, pero ¿quién interpreta cuál es la doctrina de Jesús? ¿Quién es el que nos transmite cuál es esa doctrina de Jesús? Entonces ya no hablamos de cristianismo, sino que hablamos de cristianismos, y entonces ya se desintegra esencialmente lo que la fe es. Claro, vos amás a tu mujer, ¿no? Sí. ¿Y quién es tu mujer? Claro, entonces empezamos a decir, bueno, sí, amo a mi mujer. ¿Y cuál es tu mujer? Bueno, yo comienzo a interpretar si es la que vive conmigo, si es mi vecina, si es mi nuera, si es mi suegra. Y porque es lo mismo, o sea, ¿entendés? Entonces, cuando uno comienza con este juego, es el de nunca, no acabas nunca. Entonces, ya no hay más, ni siquiera hay ya cristianismos. Hay pseudo seguidores de Cristo, un Cristo que se han inventado a final de cuentas, y han elegido como a la carta. A ver, ¿me viene bien esto de Jesucristo? Esto sí, la verdad que está bueno, qué sé yo, dice que hay que ayudar a los pobres. Ok, perfecto, entonces ayudamos a los pobres. Ahora, pero me viene bien esto otro que dice que no sé, que el diablo es el padre de la mentira. Y bueno, yo la verdad que en mi negocio, en mi trabajo, miento todo el tiempo, porque es parte de mi trabajo. Entonces tengo que mentir. No me conviene seguir. Entonces, bueno, termino construyendo un Cristo, ¿no? Como han hecho algunos herejes, ¿no? Esto viene del siglo XIX. El Renan y Loisy y compañía, ¿no? El Cristo histórico Y el Cristo de la fe. contra el Cristo de la fe. Una cosa es la historia, otra cosa es la que yo creo, no que creo como virtud teologal, o sea, infundida por Dios en el alma para creer lo que Él reveló porque Él lo reveló como virtud teologal. La fe, una fe humana, una fe que yo me... Una superstición. Una superstición, un mito. Entonces, ¿qué es Cristo? El Cristo histórico, bueno, es ok, que supuestamente existió y que supuestamente una iglesia retrógrada todavía sigue manteniendo como verdadero. Pero el Cristo de la fe es el Cristo íntimo, el Cristo de mi interior. Bueno, ese es el Cristo protestante. Un Cristo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Correcto. Sí. Es tremendo eso. Ahora, todo esto porque estamos hablando del estudiar la Biblia, de cómo estudiar la Biblia, y el padre Javier, en que no te la cuenten.org o .com es, o .org, Sí. .org, en la parte de cursos, que ahora lo voy a estar compartiendo el enlace en los comentarios en el chat, y le pido ahí a los moderadores que me puedan ayudar también a compartirlo. El padre Javier ha emprendido la tarea, como ya lo viene haciendo ya desde hace muchos años, en este caso de formalizar, podríamos decir, y llevar a cabo, porque es algo que ya lo viene haciendo en las redes sociales, pero formalizar ahí un curso que es de 1 año de duración, en el que por medio de distintos profesores y distintas clases se nos va a enseñar a nosotros los católicos cómo estudiar la Biblia de forma católica. Sí, exactamente. Más que cómo estudiar la Biblia de forma católica es cómo leer la Biblia de forma católica. Ok. Es un curso de 1 año entero que llevó bastante tiempo a armar, sinceramente, tanto con los profesores como el material, porque va a estar a disposición de la gente. Y voy a hacer una analogía. Cuando uno yo viví varios años en Mendoza, entonces en Mendoza una de las cosas que hay hay bodegas, ¿no? Entonces en las bodegas, hay muchas bodegas que te invitan a catar vinos. ¿No? Catar vinos significa ir a probar vinos, ¿no? Uno va y no toma toda la botella. No es que termina remamado. Te terminas muerto. Es más, en muchos lugares se toma el vino, pero no se traga, se escupe, Claro. ¿no? Para probar la consistencia. Bueno, yo no tengo... Se está saboreando. Saboreando, exactamente. La palabra es saborear. Yo no tengo mucha idea de vinos porque no tomo nada, no, la verdad que soy una rara avis, aunque nací en la provincia de San Juan, en Argentina, yo no tomo vino casi nunca. Pero no por una cuestión de purismo ni nada, sino que prefiero tomar agua o un jugo. Pero la degustación de los vinos es eso, probar un poquitito para ver cuál es el que después uno más le cayó mejor, bueno, le cayó mejor. La idea... habíamos armado una diplomatura en formación bíblica, en exégesis bíblica, durante 1 año, una vez por semana, unas 2 horas reloj más o menos, en vivo y en directo. Aquel que no pueda conectarse en vivo y en directo se podrá conectar después porque queda la clase grabada. Y es ir viendo los libros del Antiguo
y el Nuevo Testamento de modo cronológico. Pero no leyendo toda la Biblia, porque es imposible hacerlo en esas horas, ¿no? En ese poco tiempo, sino que ir tomando textos, leyéndolos en voz alta y degustándolos a partir de la enseñanza de la iglesia, o a partir de la enseñanza de los padres de la iglesia y principalmente del más grande de todos, que es Santo Tomás de Aquino. Entonces, lectura de la escritura, pausada, y después la explicación según los padres y según Santo Tomás de Aquino de esos pasajes bíblicos. Es un modo de crear un hábito en la gente para que vaya entendiendo cómo se lee la Biblia. Obviamente la primera materia es una introducción a la exégesis bíblica para que entiendan qué es la inspiración, qué es la inerrancia, qué es la infalibilidad de la escritura, bueno, en fin, cómo se interpreta lo que decíamos antes y todo. Y después vienen todo el resto de los libros del Antiguo Testamento, divididos en septenarios, en siete libros cada uno, los históricos, bueno, en fin. Y después el Nuevo Testamento con los evangelios, los sinópticos, San Juan, las cartas de San Pablo, las cartas menores, en fin. Y el Apocalipsis como una parte última. Después también hay una materia que es apologética biblia, o sea, cómo defender la fe a partir puramente de la Biblia. Y son varios profesores, son varios docentes, todos amigos, todos titulados en diversas... Claro, no es cualquier pelagato que tiene ganas che, voy a enseñar al pastor Pepe, viste, que, no. que Agata tiene el secundario completo y dice, bueno, che, vamos a estudiar la Biblia. No, tenemos, algunos son doctores en Biblia, muchos son sacerdotes, hay también un que otro laico, pero la idea es explicar la lectura de la Biblia en algunos pasajes y leerla en base a la interpretación que siempre se ha dado. Es una diplomatura, no hace falta ser universitario para tomarla, sí hace falta, obviamente, una buena conexión a internet, saber leer, escribir y estudiar, o sea, porque implica dedicación, no es por ósmosis, ok, lo escucho y ya está, me hago no, hace falta después dedicarle un poco de tiempo, además de la clase, la lectura sugerida de los textos. Y como hicimos un convenio con la Fundación San Elías, los laicos que están con la fundación han hecho un convenio también con una universidad en México, tiene una certificación universitaria. Por eso, aparte de que tiene una certificación universitaria y aparte del costo que implica la plataforma, los profesores, se hace paga, no porque uno esté lucrando como algunos, bueno, no es que se va de vacaciones al Caribe, padre. No, la verdad que no, prefiero otros lugares, pero si se cobra por algo es porque se pagan sueldos, plataforma y además que tenemos certificación universitaria. Y dura un año entero. Comienza el 23 de junio, o sea, estamos un poco apretados para que si alguno se quiere conectar, porque las inscripciones cierran hoy es 12, cierra el 16 de junio. Okay. O sea, nos queda nada. 4 días. Eso, creo que sí. Me acuerdo. Mientras tanto, toda la gente que está interesada, que hay un montón de gente que está comentando en el chat, hay algunos que ya se han inscrito, otros que están interesados en hacerlo. En el comentario fijado del chat en vivo tienen el enlace para que se inscriban a la diplomatura en exégesis bíblica, gracias a los moderadores ahí que nos están dando una mano. Ahí pueden encontrar toda la información y bueno, pueden realizar la inscripción. Recuerden de que es una diplomatura en la que vamos a estudiar un año. Y digo vamos porque yo también estoy anotado. El padre Javier muy amablemente también me anotó, así que... 18 de junio, Santi, me equivocaste. Hasta el 18. O sea, estamos a 12 de junio, es hasta el 18 inclusive la posibilidad de poder anotarse, y me parece que es una oportunidad clave, brillante, para poder todos juntos empezar, no solamente a hacer un hábito, la lectura de la escritura, sino también poder leerla a la luz de lo enseñado por la iglesia, ¿no? Que es lo importante para no caer en el error. Así que están todos invitados a formar parte de esta diplomatura en exégesis bíblica. Si hay alguna duda, rapidito ahí, pónganla en los comentarios si se la preguntamos al padre Javier. Pero en el comentario fijado del chat en vivo tienen el enlace en el que, bueno, ahí vas a encontrar seguramente muchas de las dudas que tenés respondidas y vas a poder tener también ahí el formulario de inscripción para que te anotes antes del 18. Sí, algunas de las cosas que están preguntando acá en el comentario, a ver si puedo ir
a la página para no decir una cosa por otra, porque si yo digo algo mal, después me van a retar. Porque después me retan. Yo intento hacer cosas, pero después me salen mal. A ver, inicia el 23 de junio, o sea, las clases uno se anota hasta el 18 de junio. Inician el 23 de junio y finaliza el 26 de junio, ¿sí? Clases en vivo en directo, los días lunes va a ser de 5 de la tarde a 7 de la tarde, hora argentina. Cada uno después hace su conversión, depende del país donde está. No hace falta tener conocimientos previos. Se hacen exámenes por cada materia que se vaya a hacer. Multiple choice, muy sencillos, pero para ver si uno se ha puesto a estudiar o no. Es a partir de los 17 años de edad, ¿no? En adelante. ¿Qué más? Hay un pago único para toda la diplomatura de $450. Uno dirá, uff, es un montón. Es un año entero. Es un año entero con una diplomatura de formación con titulación universitaria, con certificado universitario. Hay descuentos para jóvenes entre 17 y 25 años, para matrimonios si lo hacen ambos. Hay también descuentos para los que son alumnos de la Academia San Elías, que es como que yo tengo, para los que han hecho otras diplomaturas en la página nuestra de cursos o cursos con nosotros. Bueno, en fin. Y se puede también reservar con tarjeta de crédito. Y los que me preguntan, a ver, bueno, algunas preguntas, bueno, y entonces hay un solo pago, más de un pago, escriban cursos@quenotelacuenten.org y con eso entonces le van a responder enseguida lo que necesiten. Pero creo que más o menos todo. A ver si veo alguna cosa más acá en los comentarios que pueda responder. Ahí está fijado el link, sí. Así que yo en lo personal estoy súper contento por formar parte de esto, porque la verdad, si hay algo que necesitamos, no es solamente leer la escritura, sino hacerlo acompañado de la iglesia. Esa es la clave. Es tal y como lo decía el pasaje con el que arrancamos este hermoso diálogo, ¿no? En 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice, mirá, persevera en las sagradas escrituras que conoces desde que eras pequeño, pero teniendo siempre en cuenta lo previo, que él dice, bueno, dependiendo de aquello que yo, o sea, sin olvidar aquello que yo ya te he enseñado, no olvidando de quién has recibido esta doctrina, ¿no? Parafraseándolo. Entonces, es muy lindo poder aprovechar esta oportunidad de no solamente leer la escritura, sino acompañado de la iglesia. Y, a ver, tenemos la oportunidad de una diplomatura con una certificación universitaria, ¿no? Así que eso es muy, pero muy valioso. Padre, yo tendría 1000 preguntas más para hacerle, pero no lo quiero retener demasiado. No, está bien. Bueno, pero reitero, acá estaba leyendo los comentarios. Algunos preguntaban si la diplomatura en formación de catequistas sigue estando. Sí, este año largamos con la segunda cohorte, ya comenzó hace 1 mes y medio. Después, ¿qué más? Si queda grabado, queda grabado. ¿Qué días? La de exégesis bíblica es lunes de 5 a 7 de la tarde, hora argentina, depende de cada lugar donde estén, se tienen que fijar. Bueno, después entran a la página cursos.quenotelacuenten.org y ahí aparece rápidamente la diplomatura de formación en exégesis bíblica. Se van a dar cuenta que están todo el material que necesitan para lo que estamos preguntando acá o dudas, lo encuentran en la página de cursos. Y si no, escriben a cursos@quenotelacuenten.org y ahí tienen prácticamente todo, ¿sí? Fantástico, fantástico. La última, y lo dejo ir, padre. Para aquellos que vamos a ir que vamos a formar parte del curso, como para los que no puedan anotarse, pero que también dicen, che, loco, la verdad que quiero leer la escritura, me quiero empapar un poco más. Versiones bíblicas, o sea, traducciones y demás. Yo tengo esta Straubinger, entiendo de que es muy buena por lo que me ha mencionado. ¿Cuáles sí y cuáles usted tiene sus reservas? Bien, ¿cuáles sí? Empiezo en orden de preferencia. Primero, número 1, la pole position, digamos, la primera de todos, la Biblia de Juan Straubinger. Juan Straubinger. Brevemente, es un autor alemán, es un sacerdote alemán del siglo XX que escapa del nazismo y llega a Argentina a principios de la década del 30 por ahí y termina traduciendo la Biblia del hebreo y del griego al español. Como estos alemanes que eran tremendos, dominaban tan bien la lengua española y conocían muy bien a los padres de la iglesia, hizo esta Biblia con comentarios que para mí es la mejor, sin lugar a dudas, de lengua española, de lejos. En segundo lugar, yo recomendaría la Biblia de Nácar Colunga, también muy buena, que es la que usaban nuestros padres, nuestros abuelos, seguramente, la Biblia católica de hace 40, 50 años.
tercer lugar, la Biblia de Navarra, la que está editada en Pamplona, creo, por el Opus Dei o algo así. Y recién después en otros lugares ya no recomiendo yo, porque no creo que sean buenas para un católico, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué digo que no? En primer lugar, porque no tiene casi comentarios. O sea, es una Biblia más bien para gente que estudia Biblia y ya conoce los comentarios. Ok. Entonces, en segundo lugar, porque está traducida por varios traductores. No hay un traductor único. Y algunos de ellos, no, 2 o 3 por lo menos, no son del todo ortodoxos, son bastante heterodoxos. Entonces, primero, no hay una unidad de criterio en el momento de traducir, y segundo lugar, algunos de los traductores no son de buena línea. Después, otras Biblias que ya no recomiendo tampoco es la latinoamericana, ¿no? En muchos casos a mí no me gusta, primero por los pocos comentarios que tiene, y segundo porque en algunos momentos hasta tuvo que estar se vendió con una separata, me parece, a ver si no me equivoco. No quiero decir una cosa por otra. Porque alguno tenía varios errores a nivel de interpretación, sobre todo. Y tampoco recomiendo mucho, bueno, si la que tienen en casa es la que tienen en casa, perfecto. O la Biblia del Pueblo de Dios, es típica así, tampoco yo la recomiendo mucho. Aunque uno diga, ok, pero es todo lo que tengo. Bueno, pero, ok, si me están preguntando por lo mejor. Yo estoy diciendo, a ver, ¿qué es mejor? ¿Comer pan duro o comer pan recién hecho? Bueno, yo prefiero toda la vida el pan recién hecho, ¿no? Y bueno, creo que es más o menos todo de lo que yo conozco, y lo que puedo decir ahora, así de medio de memoria, es eso. Primero, Straubinger, pero por lejos, por la traducción y por los comentarios. Reitero, Dios mediante, esperemos que pueda salir el año que viene una buena edición, que espero poder también incluso hacer una introducción y todo. Y después, en todo caso, una Carcolunga, Navarra, son esas tres, para mí, las más importantes ahora. Sí. Padre, mil gracias por su tiempo. Me encantó esta conversación, honestamente. Reitero, no es porque las otras no me hayan gustado, pero esta me parece que por la temática, por la dinámica, me encantó. Le agradezco mucho por haber venido a enseñarnos, a ilustrarnos y a ayudarnos a entender un poquito más esta fe que abrazamos, que profesamos. De verdad, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Santi. Ha sido un placer como siempre. A todos los que preguntan por la diplomatura, a ver si puede hacer en pago, escriban cursos@canotelacuenten.org y le van a responder. Pero háganlo rápido, porque cierra el 18 de junio y el que se anota el 19 no abrimos más. Se cerró. Ya hay varios anotados y si no, no vamos a tiempo. Cursos@canotelacuenten.org, ahí preguntan. Gracias a ti por todo. ¿Nos despide con la bendición, Padre? Cómo no, claro. Saludos, por favor, también a tu señora, ¿no? Y a los amigos que he conocido yo también, que a veces no los voy a nombrar ahora, pero por favor que me acuerdo siempre de ellos en mis oraciones, ¿sí? En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que se porten bien. Gracias, Padre. Sí. Un abrazo grande. Y cuando usted quiera, esta es su casa también. Abrazo. Cómo no, así lo haremos. Gracias. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.